Waliki, askirkipan taqnitaki, Kirupi Askiurkipanay kañanchiri, kutichiri. kirupi yatachiri. Waliki, Tallantañani, vamos a empezar. Estamos un poco mal de salud todavía, pero la próxima semana igual es un poco informal, ¿no? Hay feriados y estamos en la época carnavalera, ¿no? Entonces, para que no pierdan el ritmo, hay que practicar y muchas veces cuando estamos en casa es difícil practicar, ¿no? Entonces, vamos a seguir avanzando con lo que es el curso de Aymara, ¿ya? Entonces, como siempre, enciendan sus micrófonos, vamos a cantar la canción. Pronto ya vamos a cambiar por otro, ¿no? Pero ya tiene que haber un dominio de esta canción, ¿no? La pronunciación principalmente, eso es lo que nos interesa en este momento. Permítanme, voy a compartir. Ya, ahora sí, todos se enciendan. Empezamos, cantamos. ¿He compartido? Sí. Entonces, empezamos. Maya, paya, kimsa. Upa, kolila, Hupa punika, ila ila upa, pachima kapaniwan ani Utaniti, ukamampi munataha upa, kolila, upaskulila punika, upa, kapuniwa chumaha, hachanyaki unikani, utani ukamampi munataha kita pune, kita Negunya pun hasta yakiu, Anyaki situ, Chawai Sarajewa Latino, Latitu Hakamsar, Hakarusarhe Ani Uthaniti Pemampi Monata ya kita Iya pune, kita pune unya hasta Chanyaki una situ Chawai Ijawa sara Sarajewa wajewa, Hakamsar, Puniu, Ani Kani, Utaniti Mampi, Ukamampi Munata. Monata Walik, Takene, a ver, Kitis, Hailin Taimuni, alguien que quiera cantar. A A ver, ver, yo. Celeste, Ah, Ucat, Cuyaca, Janet. ¿Ya? Celeste. Upaskulila hapuningwa, upaschimaha kapuningwa, hanipuniu uthaniti, ukamampi munataha. Upaskulila hapuningwa, upaschimaha kapuningwa, hanipuniu uthaniti, ukamampi munataha. Yakitapuniu hasta hachanyakiu munasitu hichawai sarawa hewa tatitun hakaru sarje hanipuniu uthaniti ukamampi munataha Yakitapuniu hasta hachanyakiu munasitu hichawai sarawa hewa tatitun hakaru sarhe puniu uthaniti ukamampi munataha. Walique, muy bien, excelente. A ver, Cuyaca, Janet. hopa kolila hapuniwa, hopa chimahan kapaniwa, hani puniu utaniti, ukamampi munataha. Hopa kolila hapuniwa, hopa chimahan kapaniwa, hani puniu utaniti, ukamampi munataha. Yakitapuni unyi hasta hachanyaki umuna situ hichawai sarawa hewa tatituna hakarusarhe hanipuni utaniti
ukamampi munataha. Yakitapuni unyi hasta, hachanyaki munasitu, hichawai sarawa hewa, tatituna hakarasarhe, hanipuni utaniti, ukamampi munataha. Waliki, muy bien. A ver, Mainim, ¿qué te empieza Munim? Mainimpe, Mainimpe. Todos por si acaso van a cantar. ¿Ya? Ahora estamos voluntariosos. ¿Qué te dice? A ver, uno más. Porque aquí lo que estoy viendo es la pronunciación, ¿no? Y lo están haciendo muy bien, las dos que han cantado. ¿No hay voluntarios? Ya, a ver, Cuyaca, Lisset, Apaz. A ver, Jayintam, Cuyaca, Lisset. No, no está Cuyaca, Lisset. Ya. Había alguien voluntario. A ver, ¿qué te dice? Naya Yatichiri. Ok, Soy Lisenda. Elisenda Morales. A ver, Jayintam, Cuyaca, Lisenda. Upah kolila hapuninwa. Upah suimahan kapuninway. Hani puniu utkanitin. Ukamampi munataha. Upah kolila hapuninwa. Upah suimahan kapuninwa. Hani puniu utkaniti. Ukamampi munataha. Llakitakipunim uñhasta, hachañakiwan munasitu, hichaway saraway qiwan, tatitun hak'arusarqi, hanipuniw utkaniti, ukamampi munataqa. Llakitakipunim uñhasta, hachañakiwan munasitu, hichaway saraway qiwan, tatitun hak'arusarqi, hanipuniw utkanitin, ukamampi munataqa. Oh, Waliki. me pareció, Muy ¿no? bien. Vale, Waliki. Bien. Entonces, la pronunciación está muy bien de los que han cantado, ¿ya? Entonces, eso es importante. Ahora estamos con tema de saludos, ¿no? Despedidas y preguntar el nombre, ¿no ve? A ver, vamos a empezar a ver si han practicado. Cualquiera voy a llamar ahora, ¿ya? A ver, Micaela Poma, Aski Uruquipan, Culiaca, Micaela, Askiruki panay yatichiri. Kamisaki, Culiaca, Waliki. Human Sutimaj, Kunasa, Hiki sin cama. no, no has practicado. A ver, Julio César, Gilata, Julio César, Aski Uruquipan, Julio César, Caso yatichiri. Aski Uruquipan, Aski urikipan yatichiri. Kamisaki, Gilata, Waliki Human Sutimaj, Kunasa, nayan sutija Julio César. Walik, Hikisinkam, Gilata. Iki sin kamay yatichiri. Eso, good job, Julio César. A ver, Gilata Gregorio Efraín, Aski Urquipan, Gilata, Ashkirukipan panaya tichiri. Kamisaki, Gilata, Waliki. Human Sutimaj, Kunasa, Nayak sutija Gregorio Efraín. Walik, Hikisinkam, Gilata. Jikisi kama Jikisi kamay yatichiri. Eso. Ezequiel, Aski Urquipan, Ezequiel Ayaviri, Aski Urquipan,
Aski urukipanay yatichiri. Kamisaki, Waliki. Human sutimaj kunasa. Sutiman Enrique. Nada, no has practicado. Edson Alejandro, Askerukipan. Askirukipanay yatichiri. Kamisaki Hilata. Mm. How are you? Wali, Human sutimaj kunasa. Uman Sutija Kunasa. Nada, no has practicado. Ebert Quinteros, Askerukipan. Asquiruquipan yatichiri. Kamisaki, Waliki yatichiri. Human sutimaj kunasa. Naya Ever Quinteros. Kikisinkama. Has salvado al cover, Ever. A ver, Ángela Tobar, Culiaca, Askerukipan. Aski urukipanay yachitiri. Kamisaki, Aski waliki. Human sutimaj kunasa. Nayan sutihaq Ángela. Hikisinkam Culiaca. Hikinsinkamay yachitiri. Yatichiri, no, yachitiri, ¿no? Yati primero, ¿ya? De yatiña viene. Viene de yatiña. ¿Qué es yatiña? Es saber, ¿ya? Vamos a ver ya pronto. Obviamente, poco a poco estamos avanzando. Todas las ocupaciones vienen de verbos en Aymara, ¿ya? Por ejemplo, arjatiri, apnakeri, hakuri, ¿no? Iri, todo termina en iri, ¿no? Pero todo es en sí la palabra raíz como tal, verbo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yatiña, ¿no? Todos los verbos son en Aymara terminan en sufijo ñantos. Ahí identifica si es verbo, ¿no? Como en español, ¿no ve? Ar, ir, ¿no ve? Entonces, simplemente quitas esto. Entonces, la palabra raíz como tal queda yati, ¿no? Entonces, ahí viene el chiri, que son sufijos también, ¿no? Entonces, ahora ya no es saber, sino esto ya es alguien que enseña a saber, ¿no? Ah, entonces, por eso esto se le ha dado a profesor, ¿ya? Yatichiri, no podemos ver la pantalla. Ah, no pueden No sé verlo. si está compartiendo. Ay, ay, ay. Entonces, Sí se puede ver. Lo puedo ver. pero esto no han visto, ¿no ve? Lo que está Ah, escrito, sí, ya ahora sí veo. ve. Entonces decía, este es un verbo, ¿ya? Significa saber, ¿ya? Yatiña, ¿no? Entonces, ahora podría ser, por ejemplo, esto, eh, que modificando yatichaña, esto ya no es saber, sino ya esto es enseñar, ¿no? Enseñar, ¿ya? Entonces, de esto viene, ¿ya? Enseñar, ¿no? Entonces, a esto quitamos el infinitivo. Para conjugar siempre se quita el infinitivo ña, ¿ya? En algunos casos se quita la vocal, no puede haber choque de vocal. En este caso, ponemos iri, ¿no? Y atichiri, ¿no? Entonces, esto ya no es eh, enseñar, sino este es el que enseña, ¿no? Entonces, este ya es profesor, ¿ya? Entonces, así, ¿ya? Entonces, ya tichiri, ¿no? Ya chitiri, ¿ya? Bien, van a practicar, ¿ya? Tienen que practicar. Hay algunos que he pillado que no están practicando, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la pregunta que hemos hecho, no? Humana, ¿no? Huma, ¿qué significa? ¿Tú? Tú, ¿no? De Na, ti. hemos dicho na, es, significa de, ¿no ve?
o también significa en, ¿ya? Entonces, eso va a depender. Por ejemplo, uta, ¿qué es uta? Casa. 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 Casa, muy bien. Casa. Si yo digo utana, Su casa. ¿no? En casa. Tu Esto casa. significa en, significa, ¿ya? Utana, en casa significa, ¿ya? Ahora, por ejemplo, digamos, a ver, hatu, hatu, esto es feria, ¿ya? Entonces yo le pregunto, ¿de dónde vienes? Ah, no, esto no sería. Mm, A ver si me ocurre un ejemplo, ¿ya? Entonces, en algunos casos va a significar de, en este caso, por ejemplo, ¿eh? Pertenencia, ¿no? Humana, de ti, ¿no? Utana en significa esto, ¿no? Entonces, tiene doble significado, va a depender del contexto, ¿ya? Entonces, en este caso significa de, ¿ya? De ti significa humana, ¿ya? De ti. Ahora sí, suti, ¿qué significa suti? Nombre. 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 ¿Tu Nombre. nombre? ¿Cómo sería tu nombre? Última. Eso. Sutija. No, pues, Sutima Sutima. es mi nombre, pues. Ma. Sutima. 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 Sutima, eso, ¿no? Sutima, cuna. ¿Qué significa cuna? ¿Cuál? ¿Qué? 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 De ¿Qué? ¿Cuál? pregunta. ¿Qué de pronombre interrogativo, ¿no ve? Pero hemos dicho, este sí o sí tiene que estar con un sufijo o. ¿Cuál es ese sufijo? Kunasa. Ah, Eso, sa. Eso. Ahora, edición vocal que hemos dicho, ¿no? Hemos dicho, hay dos corrientes de lo que es tema de manejo de las vocales, ¿ya? Entonces, hay una corriente como la IPELCSE aquí en Bolivia, es una institución del Estado que promueve el uso de lengua aymara, ¿ya? Entonces, por ejemplo, quieres ser funcionario público, entonces tienes que tener un certificado de aymara. Entonces está habilitado IPELCSE, EGPP, ¿no? Entonces, IPELCSE, digamos, es como una institución que norma, que regula, ¿no? El uso del idioma aymara, ¿ya? Entonces, ellos sí o sí tienen que escribir con vocal completa, según ellos, ¿ya? Entonces, si alguien, por ejemplo, si es de Bolivia, va a dar su examen en IPELCSE, si ponen 100 vocales, no les van a hacer valer. Pero si estamos en las universidades como la UMSA, la UPEA no estoy seguro, ¿ve? Pero la UMSA sí maneja la edición vocálica, ¿ya? Entonces, hay dos corrientes, ¿ya? Del uso de lo que es las vocales. Pero las vocales voy a decir palabras, eh, ¿cómo puedo decir? A ver. Menos en la última palabra, ¿ya? En las anteriores palabras siempre se maneja con elisión. Eso es como la pronunciación misma, ¿ya? Hay una palabra bien clásica en Aymara que sí o sí tienes que trabajar con elisión, ¿sí? Sí o sí, si no, se entiende otra cosa. A ver, no me acuerdo cuál es, pero en su momento me voy a acordar y les voy a decir, ¿ya? Entonces, yo estoy en la corriente de la elisión vocálica, ¿ya? Entonces, en realidad no pronunciamos así. Humana, sutima, kunasa, no. Sino, human, sutima, sutimaj, ahorita voy a poner aquí, kunasa, ¿eh? Entonces, vamos a trabajar nosotros en este taller con elisión vocálica, ¿ya? Pero y existe corriente de no elisión vocálica, ¿ya? Entonces, eso tiene que tener presente, ¿ya? Ahora aquí voy a agregar este sufijo ja, ¿ya? Hemos dicho antes, no ha habido mucho tiempo, este sufijo ja, se conoce como tópico, ¿ya? Tópico. ¿Por qué es tópico? Porque no significa nada, no significa nada. Entonces, ¿para qué se utiliza? ¿Cuál es la función de este sufijo? ¿No? Entonces, el aymara hemos dicho así, ¿no ve? Hasta interrogativo, no preguntamos así, Human sutimaj kunasa, ¿no? No entonamos, es decir, el signo de interrogación en español hace que la pronunciación sea entonada, ¿no ve? En Aymara no hay pues esas subidas y bajadas, ¿no? Por ejemplo, hay tilde, ¿no? En Aymara simplemente es
Alargamiento, es decir, alargamos simplemente la vocal, no entonamos, no subimos el tono, ¿no ve? Lección, ¿no ve? No, no decimos así, ¿no ve? Ascuru que, ¿no ve? Que, no decimos pan, no, no decimos pues, no elevamos, ¿no ve? Entonces la pronunciación de la aymara es así, llano, ¿ya? En otros idiomas es así, ¿ya? Así es la pronunciación. Me dejo entender, ¿sí? Subidas y bajadas, ¿ya? Estoy exagerando obviamente para que se entienda, ¿no ve? Entonces, si es que existiera esta, por ejemplo, ¿no? Una aymara, digamos, esta subida, entonces ahí está el sufijo ja, ¿no? Eso lo pone así, llano. Esto lo elimina. ¿Me dejo entender? Más o menos, ¿cuál es la funcionalidad del sufijo ja? ¿Se entiende? Sí, ¿Ya? Yatichiri. Muy bien. Sí. Entonces, en aymara se tiene ese sufijo ja. Ahora, simplemente con la práctica van a dominar esto, ¿ya? Entonces, vamos a decir ediciones vocálicas en las anteriores a la última palabra. La última palabra siempre con vocal completa, ¿ya? Entonces vamos a decir Human Sutimaj Kunasa, ¿no? Human Sutimaj Kunasa. La respuesta, Naya. ¿Qué es Naya? Yo. Yo. Nayana De mí. De mí. de mí. Suti, mi nombre, ¿cómo sería? No. Sutija. Su tía. Sutija. Hija. Sutija, Ah, Román, ¿ya? Entonces, edición vocálica, ¿no ve? Nayan, Sutijaj, Román. ¿Sí? Listo. Esto es lo que tenían que practicar para hoy día, ¿no ve? Human Sutimaj, Kunasa, Nayan, Sutijaj, Román. ¿Sí? Listo. Ahora ya saben preguntar nombre y también responder, ¿no ve? Em, Hace un momento decía alguien, ¿has salvado al cover, no ve? ¿Cómo ha respondido? Nayaj, ha dicho, ¿no? Nayaj, creo que era Hugo, no, no, ¿quién era? No me acuerdo, ¿no? Nayaj, Román. Yo soy, ¿no? Más o menos, Román, ¿ve? Ah, entonces, claro, la respuesta está bien, ¿sí? Pero la forma como hemos enseñado no es correcta, ¿ya? Pero también podría ser eso. Ahora estamos haciendo de forma completa, digamos, extenso, ¿no? La respuesta, pero ustedes se van a ir dando cuenta directamente, incluso pueden decir, Human sutimaj kunasa, ¿no? Sin necesidad, Nayan, Sutijaj, Román, yo puedo decir Román, ¿no? Directo, ¿no? ¿Me dejo entender? Sí. ¿Ya? Entonces, esto es el tema de lo que es el nombre, ¿ya? Ahora, esto sería en primera persona, ¿no? Entonces, yo estoy conversando con Janet, le digo, Human Sutimaj Kunasa, Janet me dice Nayan Sutijaj, Janet, ¿no? Pero yo quiero saber cómo se llama su papá, cómo se llama su hermano, su mamá, ¿sí? Entonces ahí entra una tercera persona, ¿sí? Entonces esa tercera persona, como sabemos pronombres, ¿cómo es tercera persona? Upa. Upa. Jupa, ¿no ve? Jupa él o ella, ¿no ve? Entonces simplemente vamos a reemplazar, mira, tercera persona. Jupa, ¿no? Jupana. ¿Qué es jupana? ¿Qué significa? De él o de ella. Eso, de él o de ella. Su nombre, ¿cómo sería su nombre? Putipa. Su tipa, ¿no ve? Su nombre. Kunasa, ¿no ve? Ujú. Ahora colocamos el ja igual. Entonces decimos Jupan Sutipaj Kunasa, ¿no? De él su nombre que es. Más adelante vamos a aprender familia, ¿no? Entonces vamos a reemplazar simplemente el Jupa, ¿no? Tatama, ¿no? Tatama sería tu papá, ¿no? Tataman Sutipaj Kunasa, ¿no? Mamaman Sutipaj Kunasa, Moniriman Sutipaj Kunasa, Culiacaman Sutipaj Kunasa, Gilaman Sutipaj Kunasa, Yatichiriman Sutipaj Kunasa, ¿no? Vamos a poder aprender lo que sea. ¿Ve? Ahora tengamos claro esto. Mira, simplemente esto estamos cambiando a tercera persona. ¿Ya?
Y la respuesta, si me preguntan, ¿cuál es su nombre de él? ¿No? Entonces, su nombre de él, ¿no? Exactamente es lo mismo la respuesta, ¿no ve? Entonces, Jupana Sutipaj, ¿no ve? Más fácil todavía, ¿no ve? Aquí, con edición Ujú. mayúscula. Sutipaj, digamos, Juan. Listo, ¿ve? La respuesta es lo mismo, ¿no? Pregunta y respuesta, ¿no? Jupan Sutipaj Kunasa, Jupan Sutipaj Juan. ¿No ve? Eso sería tercera persona. ¿Está claro? ¿Se entiende? Mm, sí. Ya, a ver, vamos a hacer la prueba. A ver, hagamos la prueba. A ver, Cuyaca, Janet, Askirukipan, Cuyaca, Askero kipanaya tichiri. Kamisaki, Waliki. Human Sutimach Kunasa. Naya sutiha Janet. Ok, te inventas. Hupan Sutipach Kunasa, Hopan sutipah Ivan. Waliki, Hikisinkam, Cuyaca, Hikisinkaman hikisinkap mapanay yatichiri. ya, Hikisinkamay nomás, ya, Waliki. Mm. Bien, ahora voy a cambiar tiempos en tema de lo que es saludos, ¿ya? Atentos. Brox, Askirukipan, Hilata, Aski Urukipanay Yatichiri. Kamisaki, Waliki. Human Sutimach Kunasa, what's your name? ¿Se ha cortado? No se escucha nada. Ay, perdón. Nayan Sutimach Brooks. Nah, algo falla. Nayan. Nayan Sutimach Brooks. Ya, a ver, me estás Sutija. respondiendo Sutija. así. Sí, Ah, ya, perdón, Sutija. ya. Nayan Sutija Brooks. Hupan Sutipach Kunasa, Kupan Sutipach David. Hikisinkam, Hilata. Ikisinkamanay Yatichiri. Ok, le decía que estaba mal porque esto me estaba respondiendo con ma, ¿no? Claro, claro. Entonces, de mí tu nombre me estaba diciendo. No, no es correcto, ¿eh? Entonces, yo le pregunto de su nombre, no de mi nombre, ¿no? Si hubiera preguntado qué me llamó, entonces hubiera preguntado de otra forma, ¿eh? Entonces, ahí está la coherencia lógica que tiene que manejar, ¿ya? A ver, seguimos. Cuyaca Celeste, Aski, Heipukipan, Cuyaca, Aski haipu kipanay yatichiri. Kamisaki, Cuyaca, Waliki. Human Sotimaj, Kunasa, Nayax hutihax celeste. Upan Sutipaj, Kunasa, Upan sutipaj em, María. Walik, Hikisinkam, Cuyaca, Ikisinkamay yatichiri. Waliki. Hilata David, Aski Arumakipan, Hilata, Askeru makipanay yatichiri. Kamisaki, Waliki. Human Sutimaj Kunasa, Nayan sutihaj ever David. Hupan Sutipaj Kunasa, Sutipan, Jupan sutipaj Wilfredo. Waliki, Hikisinkama, Hikisin kamay yatichiri. Waliki, Kuyaka Elizabeth, Aski Urukipan, Kuyaka, Aski urukipana yatichiri. Kamisaki, Kuyaka, Waliki. Human Sutimaj Kunasa, Nayak sutipaj. nada, Nayak mm, Nayak sutihak Elizabeth. Waliki, Hupan Sutipaj Kunasa, Kupan sutipaj Jacinto. Waliki, Hikisinkam, Kuyaka Elizabeth, Hikisinkamaya tichiri. Waliki, Elisenda, Askirukipan, Kuyaka Elisenda,
Urukipan yatichiri. Kamisaki kuyaka. Waliki yatichiri. Kuman sutimaqkunasa. Nayan sutijaj Elisenda. Kupan sutipaqkunasa. Upan sutipaj Mario. Waliki hikisinkama. Kisinkama yatichiri. Hilata Ezequiel aski urukipan. Aski Urukipanay yatichiri. Kamisaki. Waliki Kuman sutimaqkunasa. Nayaj sutijaj Ezequiel. Kupan sutipaqkunasa. Jupan sutipaj. Una pregunta yatichiri. ¿Cómo diría el nombre de mi pesito? Es Rayo, digamos. Aya. Anuhan sutipaq. Anuhan. Anujan sutipaj Rayo. Waliki hikisinkama. Hikisin kama nay yatichiri. Waliki. Está bien. Waliki. A ver. Hilata Gregorio aski urukipan. Aski Urukipan panay yatichiri. ¿Qué? ¿Cómo? A ver, no entendí. A ver. Aski urukipan hilata. Aski Urukipa panay yatichiri. Urukipana. Ya. Kuman sutimaqkunasa. Nayak sutijaj Gregorio Efraín. Kupan sutipaqkunasa. Jupan sutipaj Rosario. Waliki hikisinkama. Ikisinkama yatichiri. Waliki. Muy bien. ¿Está todo claro? ¿Alguna duda, pregunta? Yatichiri. Identificar. Algunos dicen Panay. Otros dicen Hikisinkamay. ¿Cuál es lo correcto o en Los qué dos caso es correcto. ¿Ya? es un sufijo? No, es una variación simplemente aquí. ¿Ya? Como una variación dialectal, ¿ya? Hikisinkamay, hikisinkamaapanay, ¿no? No, no, exactamente significa lo mismo. ¿Ya? Una Ahí son pregunta, ¿decir Nayan estaría mal? O sea, si agregamos para decir de mí, Nayan la N estaría mal. Realmente tiene que ser Nayaj cada vez que Ah, hablamos de mí. aquí sí está mal, ¿no? Nayana es pues, esto, ¿no? Edición vocálica, ¿no? Aquí no hay. ¿Por qué he escrito así? No me acuerdo. ¿Ya? Nayana Ah, es este, ¿ya? ok, ¿Ya? gracias. Edición vocálica. Nayan sutijaj, ¿no? ¿Ya? Ese es Gracias. correcto, ¿ya? Corrijan, creo que he escrito mal. ¿Ya? Una pregunta, todavía no está claro para mí. ¿Es Hikisinkamanay Ya, o jikisiña. Hikisin? Entonces, jikisiña es un verbo. A esto hemos quitado jikisiña, es el verbo, ¿ya? Entonces, hemos conjugado esto como despedida, ¿no ve? Jikisiña, jikisin, ma, ¿no ve? Esto cuando alguien se despide, ¿no ve? Se despide, despide. Ahora, ¿cómo contestas, no? Pues la contestación va a ser lo mismo, ¿ya? Entonces, en realidad, esto va a ser con la edición vocálica. ¿Por qué? Porque va a decir ji, la cuyaca, eso ya saben, ¿no ve? ¿Ya? Hikishinkam, Carlos, Hikishinkam, ¿no ve? Entonces, aquí siempre va a ser con nombre, ¿ya? Hikishinkam, tata, mama, cuyaca, ¿no ve? ¿Ya? Ahora, la respuesta puede ser exactamente lo mismo. Hikishinkam, ¿eh? La contestación, ¿ya? Esto, contestación. Ahora, en los saludos, hemos dicho askirukipan, askirukipanay, ¿no ve? Entonces, por lo general, se utiliza también esa misma lógica, ¿no? Hikisinka, mai. ¿Me dejo entender? Sí, ¿Ya? sí, Entonces, entiendo. así va a Sí, ser la Yatichiri. despedida, ¿ya? Yatichiri, tengo una duda de la clase anterior que estábamos hablando de
de la pronunciación usando Hiwasa, Hiwasanaka y Nanaka. Ujú. A mi mamá habla Aymara, me estaba diciendo, Hiwasa se usa cuando está entre dos, Hiwasanaka en grupo más de dos, Nanaka es como si estuviéramos excluyente, como has dicho. Si yo estuviera con mi hermano hablando a mi mamá de nosotros, pero solo de yo y mi hermano. Sí, eso es lo que hemos dicho. Sí, ese de Hiwasa solo entre dos entonces. No, 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 no necesariamente. Por ejemplo, Ujú. en este momento somos 24, ¿sí? Entonces, Hiwasa Sí, tranquilamente aplica para todos. ¿Me dejo entender? sí, pero Sí. Hiwasanaka también entraría para nosotros, ¿no? Claro, pero Hiwasanaka principalmente se utiliza cuando es multitud, ¿no? Eso hemos dicho. Multitud. O sea, son varios, muchos, ¿sí? No se encajaría mucho para esta clase, así, nuestra turma. Por ejemplo, aquí no encajaría Hiwasanaka, ¿ya? Ujú. Entiendo. Gracias. Waliki, ¿alguna otra pregunta? Ya. Entonces, hasta aquí. Ahora van a hacer la tarea para dominar lo que son los sufijos posesivos, ¿ya? ¿Cuáles son los sufijos posesivos? ¿Cuáles son los sufijos posesivos? Toma Mío, pasa. Ama, no pasa. es. Ga, Ah, ma, Ah, pa, mi, tú, sa. ah, su, ujú. Es, muy bien. nuestro. Entonces, con esto van a hacer un dibujito, ¿ya? Cualquiera, digamos. Puede ser, digamos, no sé. Sí, esta es una casa, ¿ya? Una casa. Y aquí ponen Utaja, ¿eh? Sí. Ahora aquí pueden colocar una pequeña. Entonces ponen la traducción, ¿sí? Mi casa, así pequeñita. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Se Sí, entiende? Ahora sí, utilizan con los cuatro sufijos posesivos, entonces mínimamente cinco imágenes, ¿ya? Cinco imágenes. O si quieren, en una imagen ponen así los cinco, no sé, todo lo que sea necesario, ¿ya? ¿Me dejo entender? Y eso van a Sí, subir al grupo de WhatsApp, ¿ya? Eso va a ser nuestra tarea uno, ¿ya? Al grupo de WhatsApp. ¿Listo? ¿Se ha entendido? sí, tiene que ser imágenes con la foto del objeto siempre. Ahora pueden No, dibujar lo que sea. Vean, ya les explico la primera clase, ¿no? Mejor no al WhatsApp, sino al grupo de Facebook subieron, ¿ya? Al de Facebook, Facebook. ¿ya? La primera Ah, clase hemos explicado. Y ahí incluso ya tareas, ya, ¿no? De ahí pueden copiar, mejorar, ¿no? No utilizar el mismo, ¿no? Es plagio, ¿ya? lo siento, Yatichiri, yo no tengo Facebook y creo que necesito crear uno.